Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana. ¿Qué pasó en Chile? 2019, digamos, y esto fue parte de una tendencia continental. Octubre de 2019 en el Ecuador, tuvimos protestas en Colombia, hubo protestas en Perú, hubo protestas en Chile. En Chile, evidentemente, la protesta germinó a partir de el reclamo por el aumento del pasaje del metro. Y de allí, pues, pasamos a enterarnos de que el modelo que se había presentado como exitoso a nivel económico de Chile no era tal, que era un modelo que evidentemente tenía sus complejidades. Tuvimos el pronunciamiento popular de Chile de dar paso a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Tuvimos el año anterior la victoria de Gabriel Boric, primer presidente socialista desde 1973, o sea, desde Salvador Allende fue el primer presidente socialista en este país. Y hoy de pronto la aprobación de la constitución no fue tal. Una mayoría de 63% de los votantes. En Chile el voto es facultativo, pero para esta elección fue obligatorio. Esto para algunos garantiza mucho más la representatividad, ¿no? Genera discusiones, ¿no? En ese sentido. 63% de los sufragantes chilenos se pronunciaron por no aprobar la Constitución. ¿Cómo leemos estos resultados? Vamos hasta Chile. Ya hablemos con los que saben y con los que viven, obviamente, el proceso político de Chile. El consultor Claudio Ramírez nos atiende telemáticamente. Con Claudio, si mal no recuerdo, en noviembre ya conversamos sobre la victoria de Boric. Ahora nos enlazamos para hablar sobre, no sé si esto lo podemos llamar como una derrota de Boric. Bienvenido, Claudio, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es una derrota claramente para el gobierno de Boric, y principalmente porque el gobierno de Boric abrazó la convención y el resultado de una propuesta constitucional como parte de su programa de gobierno. Yo creo que fue un error en ese sentido no haber separado su programa de gobierno de una propuesta constitucional. Los números fueron brutales, nadie esperaba este resultado. Pensar que, como dices tú, por el voto obligatorio votó el 85% del padrón electoral, con un 61,86% de rechazo, o sea, 7.882.000 personas, y con 38,14% de apruebo, que es muy bajo. Junto con ello es importante mencionar también que ayudar un tema a la participación, el tema que se geolocalizó a los votantes. Hoy día la gente votó más cerca de sus hogares, o sea, no tenía que pasarse mucho. Por otro lado, se juntaron varias cosas, el tema de la misma convención y el desempeño que tuvieron los constituyentes fue bastante paupérrimo, por decirlo de una manera bien amable. Ahí podemos ahondar, pero sin duda, como dices tú, fue un fracaso total. Hoy día, de hecho, está anunciado a mediodía un posible cambio de gabinete, que es una movida que tiene que hacer Boric sí o sí, porque ya la situación un poco se ha vuelto bien inestable, y se habla mucho que este es casi como el nuevo un octubre para Boric, como fue un octubre para Piñera. Es un punto de inflexión súper importante. Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido nuevamente. Le saluda Belkis Sánchez. Una derrota 6 meses después del inicio de este gobierno. Usted hace referencia, entre otros aspectos, a este desempeño de los constituyentes. Yo quisiera ir quizá un poco más allá, porque me parece hasta un tanto ligero quedarnos solamente con la teoría de que los chilenos prefirieron quedarse con la constitución de la dictadura. Me parece un análisis un poco ligero, voy a utilizar este término, cuando quizá evidentemente hubo factores mucho más de fondo que incidieron en esta decisión. Sí, es muy importante que los chilenos quieren un cambio de constitución y quieren una nueva constitución, pero no quisieron esta constitución. Esta constitución presentaba una serie de elementos que generaron contra lo que muchos pensaban, no una división así derecha e izquierda, sino que generaron un grupo de gente que votó en contra de esta constitución. Yo creo que los chilenos quieren una nueva constitución, no esta. Y esto va mucho más atrás también, como dices tú. O sea, yo creo que también sería bien ligero culpar al gobierno de Piñera por el estallido social, porque esto es algo que se arrastraba de antes, que haya sido malo y bien gestionado por Piñera, ya es otro tema. Pero en el caso de Boric, él asumió un gobierno, hizo muchas promesas, generó demasiada expectativa, y la mayoría muy poco posible de implementar en tan poco tiempo. Sumado a esto,
han habido una serie de situaciones en Chile. Hoy día el tema de la delincuencia se ha disparado exponencialmente. El conflicto en la macrozona sur, que en el sur de Chile no se ha podido solucionar. Ya se acabó todo el tiempo de los bonos y las ayudas gubernamentales, y la gente está viéndose la obligación de tener que buscar trabajo y no hay tanto trabajo. Entonces se ha tenido la tormenta perfecta, y también lo que dices tú, no es bien a la ligera decir que los chilenos votaron contra la Constitución, sino que los chilenos votaron contra esta Constitución, que no es la Constitución que ellos quieren. ¿Cuál era la particularidad de esta Constitución y por qué este rechazo? Claro, ahí voy al punto de los constituyentes. Esta Constitución la armó un grupo de personas elegidas democráticamente, en un proceso que creo que para cualquiera es bastante desafiante afrontar, y hubo una serie de situaciones con los mismos constituyentes, con constituyentes votando desde la ducha, promoviendo cosas que realmente eran increíbles de escucharla, con cambios, con temas como la posibilidad de heredar tu fondo de pensiones, que no progresó, con un constituyente que supone que iban a emanar una constitución muy social y cuidando muchas cosas, pero se enfocaron en cosas que inicialmente no son muy populares en Chile, como la plurinacionalidad, que es un tema bien amplio y bien extenso para analizar, pero se vio muy afectado por una baja popularidad de él, de Boric me refiero, mucho rechazo a su gobierno, a toda su iniciativa, y por otro lado un performance de los constituyentes y de lo mismo que salió de la Convención Constitucional, de no muy buena factura. Entonces, y en todo este sentido, como comentaba al principio, Boric abrazó la propuesta constitucional como parte de su programa de gobierno, y eso creo que fue un error garrafal, que bueno, es bien fácil decirlo hoy día, ser general después de la batalla, pero obviamente fue un error. O sea, él no separó esos dos caminos, siendo que de una u otra manera él podría haber incidido en que la Convención Constituyente manejara de mejor manera todo esto, pero lo que se dijo mucho ayer y hoy día, hay un millón de análisis. Lo que se pensaba de derecha, izquierda, esta división que había frente a esta votación del domingo, no fue tal. La gente se unió para votar contra una constitución que no quieren, y es increíble, porque uno se da vuelta por Santiago y había gente de distintos estratos, obviamente en estratos más altos, mucho más fervorizados por este triunfo del rechazo, pero también gente que uno pensaba que era más apruebo, celebrando eufóricamente este triunfo del rechazo. Uno en el día a día, viéndolo, la encuesta, iban arrojando cada semana más subidas del rechazo, pero nunca el nivel que hubo ahora. Hubo una reflexión acá de un articulista que tenemos en el Ecuador, que se llama César Febres Cordero, que escribió en su tuit: dejan ir una oportunidad histórica por no querer entender que cuando no se tiene una mayoría aplastante, organizada y duradera, estás obligado a escuchar y ceder. Una convención llena de independientes sin carrera ni proyecto, activistas e intelectuales con ínfulas de próceres. Le pregunto si eso fue lo que pasó en Chile. Es decir, dejaron ir en una oportunidad histórica por tal vez no entender el momento político, no escuchar y no ceder. Le pregunto. A ver, por un lado se puede tomar que sí, pero por otro lado, y te digo, los números son demasiado. Si habláramos de un 59, 41 o algo mucho más ajustado, lo podría entender, pero la cantidad de gente que votó fue histórico. Boric perdió, el rechazo ganó en 388 comunas de Chile y el apruebo en solo 8. O sea, yo creo que la gente sí no quiere dejar pasar esta oportunidad, como lo dije anteriormente, pero quiere tomar la oportunidad aprobando una constitución que sea una constitución real y que le sirva realmente a la gente. Y ahí se suma también todo el contexto que existe hoy día, que también cae dentro del saco de la constitución, que realmente no es parte del saco de la constitución, pues la situación actual de Chile, de violencia, de conflicto en la Araucanía, de descontento, de un presidente que sobreprometió, sin tener, con equipos realmente no muy afinados. De hecho ya no lleva ni mucho tiempo, está haciendo un cambio de gabinete ahora. Entonces es bien. Yo creo que la gente si bien lo echó abajo esta propuesta constitucional, pero no por el modelo de una nueva constitución, sino porque esta propuesta, este documento que emanó de la Convención Constituyente, no satisfizo a la gran mayoría de los chilenos, que con 7.882.000 votos, creo que es una cifra bastante decidora.
Usted dice no satisfizo a la gran mayoría de chilenos. Bueno, eso se refleja en el resultado electoral, pero dentro de la composición, del armaje, del texto, de ese texto constitucional, ¿cuál fue el punto más controversial? Que tal vez termina siendo el punto de inflexión por el cual el 63% de los votantes chilenos dijeron, no, yo no apruebo esa constitución. ¿Hay algún elemento allí de la constitución que terminó siendo controversial? Yo creo que el principal, o sea, el primero, quizás de los más importantes, fue el tema de la plurinacionalidad, que no se pudo explicar nunca muy bien. Y se caricaturizó mucho con situaciones extremas de otros países, en el caso mencionar, el tema del tema de la privatización, el tema que te comentaba, que es un tema súper delicado para nosotros los chilenos, que nosotros tenemos un sistema de ahorro de pensiones que lo administra un ente privado, y eso se propuso, que la gente pudiera heredar o mantener sus dineros, y eso tampoco se aprobó. Entonces fue una serie de decepciones, y lo que te digo, y sumado a performance de la misma convención, de constituyentes, y son ejemplos que están en el YouTube, constituyentes votando desde la lucha. La gente dijo, elegí a alguien para que vote esto tan fundamental, no va a emanar un documento. Y ahí también yo creo que es un buen punto, porque también yo creo que aprovechando la poca información que había, porque es muy poca la gente que leyó el borrador o el texto final antes de ir a votar, no se hizo una campaña de ningún lado bien enfocada a explicar los alcances de esto. Yo creo que también comunicacionalmente la constituyente y el documento que emanó de la constituyente no se manejó comunicacionalmente bien para llevarlo hacia un lado u otro. Yo creo que el rechazo hizo una muy buena estrategia, hicieron una campaña súper interesante en redes sociales, en bajar un poco el discurso, en plantear todos estos temores que tenemos todos, y que fue algo que el gobierno no hizo. Yo lo comenté con otro grupo, había tan poca información sobre la constitución, en el sentido que no mucha gente se informó, que no era muy complicado encauzar una corriente de opinión hacia un lado u otro. O sea, yo creo que por nacionalidad, el tema de la posibilidad de heredar tus fondos de pensiones, el tema de la privatización del agua, el tema de derecho a propiedad, fueron temas que nos fueron muy bien explicados, y la gente se quedó con estos, como digo yo, discursos de Twitter que son súper virales, pero no explican nada. Entonces, yo creo que el gobierno literalmente se farrió esta constitución y le pegó en la línea de flotación, pero de manera brutal. Ahora bien, ¿cómo interpretar, luego de los resultados de este plebiscito, cómo interpretar este llamado a la unidad que ha hecho Boric para continuar con el proceso? Ha dicho textualmente, él ha convocado a una unidad nacional de todos los sectores, de organizaciones sociales, sociedad civil, partidos políticos, ha dicho, para escuchar todas las voces y seguir adelante con este proceso. ¿Qué es lo que implica? Implica 4 escenarios que están súper claros. Uno es que se haga otra convención constitucional, que es la vía favorita del presidente, que yo lo veo bien impracticable por todo el costo que implica la elección de constituyentes, etcétera. Por otro lado, se ha planteado la posibilidad de que exista una comisión de expertos, una especie de comisión asesora que pueda redactar una nueva constitución. Un tercer punto es hacer reformas parciales a la constitución del 80, y no olvidemos que la constitución heredada de Pinochet fue una constitución que ha tenido modificaciones, que las tuvo el gobierno de Ricardo Lagos, modificaciones puntuales, etcétera. Y un cuarto punto es que todo siga igual. O sea, que todo lo que se invirtió, todo este anhelo que hubo de un cambio de constitución, no pase nada. Pero yo creo que la más probable es que se plantee una nueva constitución, se busque el mecanismo para votarla y se logre llegar a algo que sea de mediano consenso a la gente. Pero de todos estos caminos, ¿cuál es el más factible hoy, política y socialmente hablando? Políticamente, bueno, se entiende que el presidente Boric va a tratar de generar consensos con la clase política, cosa que debió haberlo hecho antes y que no lo hizo. Y socialmente, ¿cómo convencer a los electores? ¿Cuál es la vía más expedita? La vía más expedita es plantear una nueva constitución, que ya cae un poco de la obviedad, y ahí llevar el camino que sea más fácil. Y lo que más probable hoy día sea plantear una nueva constitución, pero que salga desde el Parlamento. Desde el Congreso. Sí, claro. O sea, no de una nueva convención constituyente, sino desde el Congreso.
Claro, porque creo que el tema convención constituyente ya como palabra está muy delegitimada en Chile. Hubo un gasto importante de dinero, de recursos, de gente, de tiempos. Y yo creo que hoy día, sobre todo con un gobierno que le quedan 3 años, no hay mucho tiempo tampoco. Además, inevitablemente surgen las comparaciones con los casos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, donde hubo procesos constituyentes. Claro, y también lo que te comentaba, cuando aquí en Chile la campaña más del terror era poner los peores escenarios de estos países. Entonces, hoy día Boric no tiene tiempo, hoy día tiene anunciado un cambio de gabinete, el ministro que hace la interrelación con el Congreso no funcionó porque no tiene los lazos con el Congreso, lo van a cambiar, van a sacar por lo menos a 5 ministros, y yo creo que ahí plantear una nueva constitución, alguna alternativa nueva desde el Congreso, volviéndolo a legitimar, que entre todo es una entidad que ya tiene su track record, su trayectoria, creo que es lo más probable, porque creo que convocar una nueva convención, cuando en su momento se hicieron públicas las cifras de lo que había costado al país, creo que es dispararse en los pies. Claudio, retomando brevemente el análisis de estos resultados, aunque usted ya explicaba de manera amplia cuáles pudieron haber sido los factores que incidieron en esta decisión del pueblo chileno, por acá nos preguntan si fue un problema comunicacional o más estructural. Yo creo que siempre es fácil buscar la solución en la comunicación, y siempre es fácil echarle la culpa a la comunicación. Yo creo que un problema más estructural, que no fue debidamente comunicado ni bien encauzado. Yo creo que, y hay problemas también que es fácil echarle la culpa a Boric, pero él tiene un gobierno que tomó en marzo, estamos empezando septiembre, la implementación de las cosas que prometió no es algo tan sencillo. No es inmediato. Los equipos, no, claro, y los equipos que tiene tampoco son los equipos más expertos. Y también se ha hablado mucho ayer, un analista, que no recuerdo bien el nombre, y pues no quiero atribuirme palabras de otro, dijo que había mucho planteamiento hecho desde una izquierda más boutique, que era una izquierda más que había estudiado afuera, que se sentaba con un whisky a ver cómo podían hacerse los cambios, y cuando ese no era el mundo real. Creo que también pasa mucho por eso también, o sea, pasa por una serie de elementos que es estructural, de timings, de equipos, y obviamente también el tema de comunicación. O sea, la convención tuvo hasta cambio de jefe de la convención constituyente tuvo hasta cambio de jefe de comunicaciones en pleno proceso de instalación, o sea, ya cosas que son como de pelo grullo, o sea, ¿no? Y pasaron cosas también bien delicadas a nivel chileno. La instalación de la convención fue bien tortuosa el día inicial. Después hubo temas, una serie de temas ligados a la seguridad en el país, el performance que les comentaba de los constituyentes, unos constituyentes yendo a declarar con corpóreos de dinosaurio, a votar, otros votando de la duta, otro partiendo una locución con una canción de Chayanne. Entonces eran cosas que uno pensaba que era una cámara indiscreta más que una convención constituyente. Y ayer yo vi un video que lo posteó acá un analista que tenemos, Pedro Donoso, que a su vez fue replicado por algún analista chileno, un video ahí de un baile promocionando el voto del apruebo. O sea, no, en ese video no vi un mínimo de seriedad, ¿no? En promover o promocionar el apruebo. Claro. Y también ahí hablo con muchos conocidos míos que hubo una marcha el jueves para el apruebo que se llenó, pero también, claro, hoy día en los temas digitales, en temas de cómo ha evolucionado la comunicación, pensar que porque voy a llenar una plaza, un recinto o unas calles con mis adherentes porque voy a ganar una elección o una votación es pensar con un pensamiento de los años 40. Hoy día uno tiene que buscar a los ciudadanos, no a sus adherentes, o sea, eso ya los tiene capturados. Entonces yo vi mucha gente muy satisfecha que dijo, con esto ganamos la elección. Yo les comentaba, o sea, claro, si no llegan tus amigos a tu cumpleaños, ¿quién va a llegar? O sea, es como un poco ilusorio. ¿Cómo se interpreta adicionalmente, Claudio, este cambio de ministros que tendrá lugar dentro del gobierno de Boric? Se interpreta, yo creo que necesario. Siempre en Chile se habla de que los ministros tienen sus cargos a disposición del presidente, y también por un tema de tener una ministra del Interior que no ha tenido una performance adecuada con una ministra del Interior, que ya ayudó mucho a Boric a sacar muchos votos en plena campaña, que es Isquia Siches, que es la expresidenta del Colegio Médico.
que no ha tenido un buen performance, que no ha tenido buenas entrevistas, que no ha salido muy bien en los medios, que no tiene mucha llegada ni con izquierda ni con derecha, que tiene los cuentos demasiado cortados, con un ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que es el que hace el relacionamiento con el Congreso, que no tiene llegada en el Congreso. Entonces, obviamente, en cualquier situación en Chile, cuando hay un punto de quiebre, el cambio de gabinete es algo que ya cae casi como viene incluido dentro del PAC. O sea, cambio de gabinete, reseteemos esto, traigamos a gente con más experiencia, y pasa un poco lo que el contrasentido de siempre. O sea, uno dice, queremos gente nueva, queremos gente con nuevas ideas, pero al final termina llegando la misma gente que trabajó en otros gobiernos, sin menospreciarla, pero gente con mucha experiencia, que probablemente pudieran haber sido muy buenos asesores del gobierno actual, y esto hubiera funcionado de otra manera. Pero hoy día va a llegar gente con más experiencia al gobierno, gente con llegada en el Congreso, inevitablemente cualquier situación, y sobre todo la situación actual, desde el resultado del domingo, obligan a un cambio de gabinete casi inmediato. Oiga, un par de cosas, Claudio, para cerrar. Acá a propósito de un mensaje que recibimos, nos dice uno de nuestros oyentes: es una gran enseñanza para la izquierda progresista latinoamericana lo que pasó en Chile. Bastó con que Boric se alinee al Fondo Monetario y apoye al presidente de Ucrania para que se reste credibilidad y su votante le niegue la aprobación. ¿Usted cree que es así de simple, como plantea el oyente? No, porque también ese probablemente es una visión súper informada, y muy puntualmente sobre un tema, pero no, esto es algo mucho más profundo. Yo creo que la gente, y sin menospreciar a la gente, incluyéndome también, no tiene tanto nivel de detalle sobre temas que hay influir tanto. Yo creo que este es un tema de descontento. Yo creo que todos pensaron que el descontento de octubre del 2019 se podía dar vuelta con esto, pero la gente igual sigue descontenta. No te imaginas cómo ha aumentado el tema de los robos y la inseguridad en Chile, el tema del sur no se arregla. Entonces había un tema que, por lo bueno de ayer, de la votación del domingo, fue que si bien se pensaba que Chile estaba dividido como estuvo dividido entre el sí y el no para cuando sacamos a Pinochet, hoy día la gente se unió para votar contra una constitución, o sea, y votar, y lo que te digo, o sea, que haya perdido en 388 comunes y ganado solo en 8, con 85 participación de la gente, y donde el rechazo sacó la misma y quizás más cantidad de votos que la elección de Boric y Kast juntos, es más que decidor y más que un tema puntual de Ucrania u otro endorsement que haya hecho Boric con alguien puntual. Y lo último, tenemos cifras actualizadas sobre la situación de Boric, o sea, la calificación de gestión o su credibilidad. Estuvieron suspendidas las encuestas por el tema de este periodo como de silencio por el tema eleccionario, pero esta semana viene a haber nuevas encuestas, que obviamente, como te comentaba, al haber él abrazado la Constitución como parte de su programa de gobierno, yo creo que el resultado va a ser muy, muy, muy lapidario. Correcto. Claudio, gracias por el tiempo, siempre enriquecedor escucharle, usted que está allá en Chile y que nos puede brindar una panorámica más cercana de lo que ha pasado este último fin de semana. Un abrazo, muy gentil. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias a Claudio Ramírez, consultor chileno, conversando aquí en A Primera Hora sobre esta lectura del resultado en Chile, ¿no? Que es un tema, digo, no se le puede analizar desde el simplismo y desde la lejanía del Ecuador. O sea, hay un montón de factores políticos y de otra índole que deben ser valorados y que deben invitar a la reflexión y conocer un poquito más las lógicas, ¿no? Cada país es distinto. No es que todos los países latinoamericanos son iguales. Cada país tiene una visión distinta sobre su propia realidad política interna. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.